Hola de nuevo, estamos con ustedes el profesor Joiner Hoyos y yo soy Fernando Zapata. Estamos conversando en este momento del seminario sobre los capítulos que elegimos para ustedes, cuyos números están por allí, eh, aquí arriba de estos videos, para hablar sobre redes neuronales artificiales. ¿Cierto? Digamos que es algo fundamental en las comprensiones que nos propone la profesora Melanie Mitchell sobre la inteligencia artificial. Veo, estás que te hablas, profe. Te Sí, veo. sí, justamente estos, algunos de los capítulos que más me llama la atención del texto de Melanie Mitchell, pero antes de entrar como en materia de estos textos, después de uno leerlos, le queda la sensación de que hay un lenguaje, que es el lenguaje matemático, capaz de describir no solamente los fenómenos que nosotros apreciamos en el mundo, sino que es el impulsor a través del cual hemos desarrollado tecnologías como la tecnología de la inteligencia artificial. Y justamente, digamos, lo que leemos aquí puede ser difícil porque no estamos habituados a algunos de esos conceptos, pero me parece maravilloso como como seres humanos, a pesar de los lenguajes naturales que hablamos o culturalmente, tenemos a la mano cómo las matemáticas se han convertido en ese lenguaje a través interpretamos el mundo y desarrollamos cosas en el mundo como la inteligencia artificial. Así es. El primer capítulo de los que les estamos proponiendo leer es el capítulo 2 que titula Redes neuronales y el auge del aprendizaje automático. Y sin spoilear, sin resolverles la lectura, porque para eso tienen la IA, sino que no quieren es leer y hacernos creer que leyeron. Eh, sí me parece que con todo y que haya explicaciones sobre eso, siempre cae bien una voz que nos despeje un poco más el panorama sobre lo que significa aprendizaje automático y una diferencia que ha estado presente, una diferenciación que ha estado presente en todas las sesiones que hemos tenido de este curso. ¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje automático y el aprendizaje de máquinas? Y justamente esta mañana pensaba en esas categorías porque digamos que existen muchas categorías al respecto que parece que fueran lo mismo. Y uno pudiera decir que en un primer nivel tenemos lo que se llama el aprendizaje automático, que es equivalente al aprendizaje de máquina o al machine learning. Esas tres categorías realmente son categorías equivalentes. En lo que estamos diciendo es que de los datos con los cuales interactúa un algoritmo, una máquina, un sistema, de esos datos sacamos algún tipo de información, un tipo de aprendizaje que no necesariamente es el aprendizaje que nosotros esperaríamos que desarrolle, y lo veremos más adelante, ese algoritmo, esa máquina o ese tipo de inteligencia. Entonces podríamos pensar que en un primer nivel, digamos, tenemos ese concepto de aprendizaje automático, aprendizaje de máquina o su versión en inglés, machine learning, en donde estamos hablando es de que las máquinas o los sistemas aprenden de los datos que les proporcionamos. Ahorita miramos qué tan automático, porque entonces después vienen tres paradigmas de aprendizaje. Entonces hablamos de aprendizaje supervisado, que es el aprendizaje donde hay un ser humano que le entrega información a este algoritmo, en este caso llamemos redes neuronales, y le dice, digamos, cuál es la información que está ahí contenida. Le presenta, por ejemplo, una imagen y le dice, esta imagen es un gato o esta imagen es un perro. Para ir acompasando un poco esta explicación genial que nos compartes, esa sería la forma en la que funcionaban los algoritmos de los primeros momentos de los grandes buscadores, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí o no? Le estoy preguntando, Así ¿cierto? es. Para que tengan, digamos, nuestra audiencia, ejemplos de cómo estos tipos de los que nos estás hablando se han materializado en desarrollos que todas y todos hemos utilizado. El primer Google, cuando uno hacía búsqueda de imágenes y todo esto, utilizaba, digamos, este tipo de aprendizaje para la clasificación del contenido, ¿cierto? Muy bien. Ujú, Y luego pasamos a algo que se llama el aprendizaje no supervisado, ujú. que el aprendizaje no supervisado lo que nos dice es le entregamos a las redes neuronales, por ejemplo, una cantidad de información y nosotros no le damos información adicional, no le decimos que ahí tenemos gatos o perros, etcétera, sino que permitimos que ella, a través de la identificación de patrones, cree una especie de clúster o conglomerado, ¿cierto? Y a eso se le llama, digamos, clusterización o clasificación. Ese tipo de algoritmo se utiliza mucho, por ejemplo, cuando en las empresas de retail hacen análisis de clientes a través de todos los procesos de facturas.
que tienen, se puede evidenciar qué tipo de personas son propensas a comprar qué tipo de artículos o de materiales. Esa personalización, Joyner, ha estado presente en herramientas que hemos utilizado en contextos más cotidianos, ¿sí? Digamos como los algoritmos, los primeros algoritmos de personalización, es decir, de personalización, perfilamiento y personalización Así del es. contenido presentes en redes sociales como las que utilizábamos hace años, Y en las plataformas de streaming que hoy en día hoy en día. utilizamos. Pero si pensamos, digamos, en esto, en esta descripción que nos estás haciendo en una lógica también temporal, ¿cierto? Tendríamos como de acuerdo con la primera, el primer tipo, ¿cierto? Supervisado, las primeras formas de clasificación de contenido en los grandes buscadores. Así es. En esta que es la segunda, unos años después, las primeras formas de personalización de contenido que aunque han estado presentes en la informática hace muchos años, empiezan a ser mucho más evidentes para nosotras y nosotros en entornos como las redes sociales. Allí donde nos empezaron a aparecer hace unos años unas caritas de personas a quienes deberíamos agregar, a quienes deberíamos seguir, unos eventos que probablemente eran de nuestro interés, Así. noticias que probablemente nos gustaran, etcétera. Y viene la que sigue. Y viene el tercer paradigma de aprendizaje, que es el aprendizaje por refuerzo, que lo vamos a ver cuando estamos hablando de la programación de los robots, que es uno de los capítulos en el que lo que tenemos acá es que dejamos que nuestro algoritmo explore el mundo de los datos que nosotros le estamos entregando, ¿cierto? Y cuando llega una respuesta que para nosotros es importante dentro del objetivo que tenemos, entonces le damos una especie de recompensa, ¿cierto? Después la profe explicará en el libro cómo se manejan este tipo de recompensas a través de una tabla de puntuación. Pero lo que quiero, digamos, como dejar muy presente es que estos son tres paradigmas diferentes y que no los podemos confundir ni con aprendizaje profundo ni con redes neuronales, que es lo que Mm. pasa habitualmente en el lenguaje. Cuando hablamos de redes neuronales, hablamos solamente de una de las muchas arquitecturas que podemos utilizar en esos tres paradigmas que les acabo de describir. Pero no es la única. Hablamos, por ejemplo, de árboles de decisión. También los árboles de decisión son un tipo de arquitectura que puede ser utilizada en esos tres paradigmas de aprendizaje y así sucesivamente. Solo que digamos que las redes neuronales son las que han tenido un mayor desarrollo y mayor auge para las aplicaciones que vemos comúnmente, pero quiero acotar nuevamente que no es la única forma de asistir estos paradigmas de aprendizaje que acabo de mencionar. Maravilloso, creo que más claro, o no, más bien, menos oscuro imposible, ¿cierto? Gracias a esta compañía maravillosa, pues, que nos estás dando y que creo que nos permite ser más valientes en cuanto a la importancia que tiene el que incorporemos comprensiones en la dimensión técnica. Finalmente, por eso este nodo se llama así, el nodo técnico. Es un poco entender que aunque no tenemos que ser expertas y expertos, en pensamiento algorítmico, ni en, digamos, como el conocimiento matemático que fundamenta todos estos desarrollos en ciencias de la computación, sí deberíamos hacer un esfuerzo por tratar de entender, así sea de una manera básica, de qué manera esta tecnología funciona. Primero, para que nos permitamos el poder fascinarnos porque es una tecnología Así es. maravillosa, como vamos a ver en lo que nos dicen los siguientes capítulos. Y segundo, también para que podamos moderar las aproximaciones que hacemos a la misma. ¿Sí o no? Sí, en la medida que entendamos realmente lo que hay detrás de estos desarrollos y la forma como han ido evolucionando, yo creo que nos aproximamos, digamos, con el respeto que esto merece, porque detrás de ello hay una cantidad de personas que han puesto sus conocimientos y su vida al servicio de esto, pero también con una moderación en la que podemos entender cuáles son las limitantes que están allí presentes y por lo tanto cuáles son los usos a los que deberíamos acudir y cuáles a los que no. Perfecto. Nos vemos entonces en la siguiente capa para seguir conversando con el profe Joyner sobre lo que nos dicen los capítulos que les hemos propuesto en esta capa del curso dedicados a la explicación de las redes neuronales artificiales. Ya volvemos.